Buenos días, buenas tardes todos. Bienvenidos a la tercera sesión del programa Conversando sobre nuestras realidades, encuentros virtuales de investigación cualitativa. Yo soy Ricardo Contreras, coordinador del programa. Hoy tendremos como ponente a la doctora Araceli Muñoz García, de la Universidad de Barcelona. Ella presentará la participación activa de los niños en la investigación sobre sus experiencias en torno a la salud. Araceli Muñoz García es doctora en antropología por la Universidad Rovira i Virgili, licenciada en antropología social por la Universidad de Barcelona y en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado principalmente en tres líneas de investigación: salud e infancia, salud, riesgo y contaminación interna, y herramientas de apoyo a la investigación cualitativa en antropología. Es miembro del Medical Anthropology Research Center, MARC, de la Universidad Rovira i Virgili, y del Observatorio de Alimentación, ODELA, de la Universidad de Barcelona. Ahora dejo con ustedes a la doctora Araceli Muñoz García. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes desde Barcelona. Muchas gracias a todos los que estáis conectados y a la organización de estos encuentros virtuales en investigación cualitativa, que a través de este seminario web me ha permitido poder presentarles este estudio. El trabajo que aquí presento y que fue parte de la investigación de mi tesis doctoral explora las experiencias cotidianas de los niños para examinar cómo estos construyen y gestionan los significados en torno al cuerpo, la salud y el sufrimiento. Partiendo del estudio de las narrativas y dibujos de un conjunto de niños y niñas de entre 6 y 12 años, se analizó toda una serie de continuidades observadas en la forma en que la salud y el cuerpo son vividos por estos menores, así como las relaciones existentes entre esta experiencia vivida, las actividades y acciones que las modelan y las representaciones sociales como constructoras de la realidad. Se ha indagado, por un lado, en aquellos elementos que los niños asocian a un cuerpo sano o poco sano, determinados signos físicos, hábitos, comportamientos y estados de ánimo que forman parte de sus experiencias y representaciones sobre salud y que determinan cómo entender la realidad corporal de lo que es saludable. Se trató de observar así qué consideran que los mantiene sanos o que puede ser perjudicial para su salud, aquellos principios aceptados de lo que puede repercutir tanto positiva como negativamente en sus cuerpos. Se exploró también cómo una serie de principios externos llegan a ser interiorizados por los niños mediante las interpretaciones de los discursos y las prácticas alrededor del cuerpo y la salud. Se trató de observar cómo estos discursos llegan a naturalizarse mediante el aprendizaje de un conjunto de prácticas que finalmente devienen en rutinas o hábitos que comparten diariamente con aquellos con los que conviven. Se estudió a su vez la forma en que estos menores asignan las responsabilidades sobre el cuidado de su cuerpo y su sentido de autocontrol y autocuidado a la hora de mantenerse sanos, cómo se implican en las actividades para preservar su bienestar, cómo toman acciones de control sobre él y cómo llevan a cabo prácticas corporales saludables. También se analizó sus narrativas sobre malestares, enfermedades y lesiones para indagar en cómo estos reflexionan sobre su cuerpo y las alteraciones producidas en él. Se profundizó así en los diferentes relatos sobre sufrimiento, aflicciones, en los cuales los niños hablan de aquellas experiencias perturbadoras que han irrumpido en sus vidas. A la hora de abordar las experiencias de estos niños y profundizar en cómo se construyen los significados en torno al cuerpo y la salud, tres elementos fueron importantes. Primero, partir de una comprensión de la salud como realidad intersubjetiva. Segundo, tener en cuenta el papel activo de los niños como constructores de su realidad. Y tercero, la triangulación de métodos y técnicas de análisis. Por un lado, partir de una comprensión de la salud como realidad intersubjetiva permitió examinar cómo las experiencias cotidianas de los niños están vinculadas a un conjunto de significados, representaciones y de prácticas socioculturales que interactúan entre sí
para configurar su realidad como objetivación social y como experiencia vivida, y ayudando a comprender de esta manera las conexiones existentes entre sus vivencias y los aspectos sociales e institucionales con los que están relacionadas. De este modo, una aproximación teórica a la intersubjetividad, fijándonos en los trabajos para determinar la relación entre consciencia y sociedad desarrollados por autores como Alfred Schulz o Maurice Merleau-Ponty, ayudó a comprender las vivencias de estos niños. Como señalan desde la antropología médica autores como Byron Wood, Arthur Kleiman o Thomas Ordaz, una perspectiva fenomenológica, al partir del hecho de que el mundo de la vida cotidiana es un dominio social y intersubjetivo donde conviven diferentes subjetividades, nos acerca no solo a las explicaciones en torno a la experiencia, sino también a reflexiones sobre las relaciones intersubjetivas entre experiencia y significado, donde el cuerpo, como sujeto de estas, llega a ser fundamental. Por tanto, apuntan a que la significación que dota la experiencia constituye un enlace entre las representaciones culturales, las subjetividades y los procesos corporales. Para estos autores, el hecho que en la conformación de la experiencia interactúen esos tres elementos hace que ésta sea al mismo tiempo social y subjetiva, donde da forma y transforma a la vez que es formada y transformada por los aspectos sociales, políticos y culturales. La experiencia forma parte de la vida y prácticas cotidianas y siempre se desarrolla dentro de espacios socioculturales particulares. Pero asimismo, es esta experiencia construida culturalmente la que valida los discursos y las prácticas de las categorías objetivadas. Apunta de esta manera a la dimensión colectiva de la experiencia, a cómo ésta está configurada por las representaciones culturales y a cómo los diferentes discursos y prácticas sociales conforman y transforman la vida diaria de las personas. Otro elemento imprescindible fue tener en cuenta el papel de los niños en la construcción de su realidad, usando un acercamiento a las experiencias en salud derivado de sus propias perspectivas, utilizando narrativas y categorías provenientes de los mismos niños. Se partió así de algunas de las premisas del denominado por Alison James y Alan Prout paradigma emergente para el estudio de los niños y la infancia en ciencias sociales, una aproximación que parte de un reconocimiento de estos como actores competentes con una participación activa en la vida social y con un rol importante en la construcción de sus mundos y relaciones. Asimismo, se recogió la propuesta de aquellos autores como Barry Mayall, Simon Williams, Jimmy Bendelow o Pia Andersen, entre otros, que han trasladado al ámbito de las ciencias sociales y la salud parte de este debate sobre el papel activo de los niños como constructores de su realidad y que reclaman la necesidad de desarrollar formas de investigar que nos acerquen más a la manera en que ellos negocian su salud. Estos planteamientos permitieron indagar en las experiencias de la vida cotidiana de los niños, considerando a estos no solo como meros descubridores de los significados que provienen de su realidad, sino también como creadores de estos significados, a través de sus propias comprensiones e interpretaciones. De esta forma, se utilizó narrativas y categorías provenientes de los propios niños y niñas, que ha permitido profundizar en sus experiencias cotidianas, conceptualizándolas así desde los datos obtenidos. Por tanto, el análisis se centró en la propia perspectiva de los menores, respetando su voz, teniendo en cuenta su papel como constructor de significados y aceptándolos como dialogadores de sus propias vivencias. El hecho que sean los propios niños y niñas los que comuniquen activamente sus percepciones y conocimientos lleva a cuestionarse la necesidad de usar técnicas específicas de investigación diferentes a las utilizadas con los adultos. Como apuntan autores como Jenny Harden, Catherine Becker-Milburn, Alan Franz, Simon Williams, Jimmy Bendelow o Barry Mayall, la diferencia de estas técnicas no tendría que basarse en la inmadurez biológica de los niños, sino en la situación como grupo de minoría subordinado a los adultos y, por lo tanto, los métodos desarrollados para facilitar la comunicación dentro de la investigación con niños no tendría que fundamentarse en el hecho de que estos sean menos competentes y más vulnerables, sino en la distancia y en las relaciones de desigualdad existentes entre los investigadores como adultos y los informantes como niños. Para estos autores, aunque el hecho de trabajar con técnicas de investigación con niños
puede ser una práctica diferente al estudio con adultos, se tendría que asumir una posición crítica sobre qué presupone e implica estas diferencias y sobre las elecciones y soluciones que se puedan adoptar al respecto. Así, las investigaciones fundamentadas en la voz activa de los niños no comporta plantear maneras de investigar diferentes a las de los adultos, pero las técnicas empleadas tendrían que reconocer algunas diferencias y tener en cuenta una serie de factores como las tensiones y los vacíos que pueden existir entre un investigador adulto y un niño participante, o que no siempre las formas de aproximarse que tienen las investigaciones clásicas son las formas más apropiadas de facilitar la expresión de las visiones de los niños. Así, para llegar a profundizar en las experiencias en salud de los niños desde su propia perspectiva, fue esencial la utilización de un conjunto de métodos y técnicas de análisis. El uso de entrevistas semiestructuradas, listados libres y dibujos con técnicas draw and write de manera combinada y conjunta, con una triangulación de los datos, permitió un mejor acercamiento a cómo se llegan a construir las percepciones de los niños sobre el cuerpo y la salud, a cómo estos se involucran e intervienen en estas construcciones y a cómo gestionan los diferentes significados en sus vidas diarias. Aunque las entrevistas semiestructuradas representó una parte central de la investigación, todos los métodos y técnicas utilizados fueron en su conjunto fuentes complementarias de información que sirvieron para indagar los diferentes contenidos y dimensiones de este trabajo. Por un lado, las entrevistas semiestructuradas y los dibujos con técnicas draw and write fueron muy importantes a la hora de obtener información sobre la forma en que la salud, el sufrimiento y la enfermedad son vividos en las experiencias cotidianas de los niños y niñas, así como de las relaciones entre las experiencias vividas, los significados compartidos y ciertas prácticas sociales que interactúan para conformar la realidad del niño. Por otro lado, los listados libres fueron de gran utilidad de cara a conocer las experiencias colectivas y las representaciones socioculturales sobre salud de los niños y niñas y llegar a comprender cómo estos incorporan significados colectivos en sus propias experiencias. Mediante las entrevistas semiestructuradas se trató de profundizar en cómo los niños y las niñas participantes expresaban la experiencia vivida de su realidad diaria a partir de su propia voz y dentro de su rol como constructores de significado. Se utilizó un guión para conducir las entrevistas que constaba de un conjunto de preguntas abiertas focalizadas en diferentes dimensiones temáticas. Las entrevistas fueron grabadas con cámara digital y después de su transcripción se procedió a su lectura de cara a poder identificar códigos, categorías, propiedades y familias temáticas, siguiendo métodos y estrategias de la teoría fundamentada. Las lecturas de las transcripciones, los dibujos, los listados libres y las notas de campo tomadas en la escuela fueron utilizadas a la hora de crear las categorías y las particularidades de la codificación inicial. La sistematización, codificación y análisis de los datos fueron llevados a cabo con Atlas TI, donde la información fue organizada en una unidad hermenéutica y estratificada según sexo y edad de los niños. Las palabras, ítems y segmentos de texto de los documentos primarios fueron identificados y codificados y la información resultante fue agrupada según las dimensiones temáticas de la investigación para ser posteriormente consultada con las diferentes herramientas del programa. Además, también se establecieron redes semánticas para representar gráficamente las diferentes relaciones existentes mediante diagramas o mapas conceptuales. Aquí en la pantalla podéis ver un ejemplo de red semántica sobre la red semántica sobre los signos, hábitos, comportamientos y estados de ánimo que los niños y niñas reconocen en una persona sana o en una persona poco sana. Siguiendo la técnica draw and write, los niños y niñas que participaban en la investigación realizaron también una serie de dibujos. Dibujaron primero una persona sana y otra poco sana, y luego alguna cosa que fuera sana y otra cosa que pudiera ser perjudicial para la salud. Se les comentaba, antes de empezar a dibujar, que junto con los dibujos también podían escribir todo aquello que quisieran señalar, destacar o explicar. Draw and write es una técnica de recolección de datos que combina el dibujo y la escritura y que ha sido empleada en las últimas décadas principalmente en el ámbito de la educación y la promoción de la salud en los países anglosajones. Puesto que el interés del trabajo que se tenía que llevar a cabo estaba centrado en la dimensión émic del concepto de salud,
fueron así los propios niños y niñas los que, durante las entrevistas, interpretaron sus propios dibujos y explicaron lo que habían dibujado y escrito y el porqué. Si las entrevistas proporcionaron un marco para las explicaciones y comentarios de los niños sobre sus propios dibujos, estos últimos, a su vez, ayudaron a focalizar las entrevistas en los temas en que se centraba el estudio. De este modo, al integrar los dibujos en las entrevistas, ambas técnicas funcionaron de manera complementaria, donde dibujos, escrituras y narraciones se mezclaban para aproximarnos tanto a la experiencia vivida y a la realidad cotidiana de los niños sobre salud y enfermedad, como a las representaciones comunes alrededor de estos temas. Complementariamente y de cara a conocer las experiencias colectivas y las representaciones socioculturales sobre salud de los niños y llegar a comprender cómo estos incorporan significados colectivos en sus propias experiencias, se llevaron a cabo también listados libres, siguiendo el análisis de los dominios culturales. Con ellos se pudieron explorar las categorías más relevantes que los niños usan a la hora de hablar alrededor de la salud y obtener los principales ítems o elementos compartidos y considerados importantes para estos dentro de cada categoría. Los listados libres o free listings es una técnica para compilar un listado de ítems para determinar un dominio cultural. El análisis de dominios culturales es un método de la antropología cognitiva utilizado muchas veces desde la antropología médica que, como apunta James Spradley, estudia cómo los miembros de una sociedad piensan sobre el conjunto de ítems observables o conceptuales que en su cultura tienen una presencia conjunta o se representa como de un mismo tipo. A través de un análisis de los dominios culturales que hacen referencia a conceptos y temas alrededor de la salud que son significativos para los niños y mediante el estudio del conocimiento compartido sobre estos dominios, se trató de hacer un acercamiento a sus experiencias colectivas y a sus representaciones socioculturales sobre salud y llegar a comprender cómo estos incorporan significados colectivos en sus propias experiencias. El trabajo de campo tuvo lugar durante todo un curso escolar dentro de un colegio público del área metropolitana de Barcelona y se trabajó con una muestra intencionada o propositiva de 30 niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, con el fin de encontrar la máxima variación y obtener una muestra con una representación similar entre sexos, grupos de edad, condiciones socioeconómicas y nivel educativo de los padres. A continuación, se pueden ver representados los 30 niños y niñas que participaron en la investigación, donde ellos mismos se autodescriben mediante sus propios dibujos. Aquí los puedes ver. La manera en la cual los niños entienden su realidad corporal y la de los otros en su elevación de lo que es un cuerpo saludable o poco saludable está relacionada con un conjunto de categorías de conocimiento y de representaciones sociales. Dentro de los relatos se pueden encontrar reflejados algunos de los elementos que componen toda una serie de discursos sobre salud existentes en nuestra sociedad. Estos no van simplemente dirigidos a la prevención de la enfermedad, la discapacidad y el sufrimiento, sino también a la autorregulación y el mantenimiento del cuerpo, a la conducta, a los hábitos y estilos de vida y a los peligros exteriores. Incluso muestran elementos que, provenientes de una concepción amplia de salud, integran aspectos no solo físicos, sino también psicológicos o de carácter social, como el desarrollo y la autorrealización de la persona. Pero también se debe tener en cuenta que, a través de las narrativas, se observa que los contenidos de los discursos sobre salud existentes son subjetivados y, por lo tanto, no solo son reproducidos por los niños, sino también reconstruidos y reinterpretados. Las significaciones socioculturales conforman sus realidades, pero a la vez también hay un retorno de estas significaciones e interacciones por parte del niño. Las caracterizaciones de los niños de lo que es un cuerpo sano o poco sano se mueven un abanico de posibilidades y son reelaborados en torno a 3 elementos: los signos del cuerpo como procesos comunicativos de lo que es saludable, los hábitos y estilos de vida que conducen a tener un cuerpo saludable y los comportamientos y estados de ánimo asociados a una persona sana. Los signos físicos apuntados como manera de detectar el estado de salud puede ir desde
el reconocimiento por el rostro, como marcas corporales, expresiones o gestos, hasta si muestra o no un aspecto limpio y cuidado, pasando por la presencia o ausencia de enfermedades o lesiones físicas. En sus explicaciones sobre enfermedades y lesiones físicas, los niños marcan un gradiente donde éstas sirven para caracterizar un individuo como poco sano, sobre todo si se considera que su gravedad lo inhabilita o le pone dificultades en su vida diaria. De esta manera, resaltan la importancia que estas alteraciones del cuerpo puedan romper la cotidianidad de la persona y trastocar sus rutinas. En esta cita podemos encontrar un ejemplo. Dice, la persona sana ha ido al cole, ha ido a casa y ha hecho todo lo que hace una persona sana. Pero esta, la poco sana, la persona enferma ha hecho todas las cosas que hace una persona enferma, que es ir al médico, no ir al cole. Y esta, señala su dibujo de la persona sana, había jugado. Pero esta otra apunta su dibujo de la persona poco sana, no. La persona enferma está en el hospital y la sana jugando en el parque. Otro grupo importante de categorías asociadas a la salud utilizadas por los niños son aquellas que giran alrededor del cuidado y el mantenimiento de los cuerpos. Así, mientras que una persona sana es aquella que se cuida y que atiende su cuerpo, por el contrario, la persona que no se cuida es vista como poco sana. Como expresa una de las niñas, dice, pues una persona sana es la que se cuida y pues no está comiendo mal, no se duerme. Una persona sana es la que duerme, descansa, come lo que tiene que comer. Y una persona no es sana cuando no duerme mucho, se queda todo el día mirando la tele, no va al médico, no sé, que no se cuida, no tiene la ropa o tiene la ropa rota, no se ducha, tiene ojeras, no está sana. Así, los niños nombran como hábitos vinculados a tener un cuerpo saludable el de comer bien o llevar una alimentación sana y variada, el hacer ejercicio, descansar las horas necesarias y seguir unos buenos hábitos de higiene, incidiendo en la importancia de ir limpios, de llevar un cabello peinado y una ropa pulida. Un ejemplo lo encontramos en esta cita. Dice, aquí he dibujado una persona sana, porque se cuida más, y aquí una poco sana, porque no se cuida. No cuida de su cuerpo y tiene heridas. La poco sana la he dibujado un poco sucia, porque no se lava la ropa ni esto, y no se peina, porque no tiene ningún peine, y por eso no se peina. También tiene la ropa rota y todo en general. Y la persona sana se ha ido peinando bien, tiene la ropa muy limpia, y no tiene nada roto, ni ninguna herida. Otro tipo de indicadores que utilizan para reconocer la salud de una persona son determinados estados de ánimo y comportamientos. Por un lado, actitudes positivas, abiertas, participativas y sociables son asociadas a una buena salud, donde expresan que alguien sano se muestra contento o alegre y que además se divierte, juega y tiene amigos. A diferencia de esta, la poco sana es representada en actitudes situadas entre dos polos. A veces se muestra triste, desanimada o insegura y no juega, y otras es presentada de mal humor o enfadada, donde pega, insulta, molesta o le cuesta relacionarse con los demás. También consideran poco sanas aquellas personas que muestran actitudes peligrosas y que ponen en riesgo su cuerpo, recogiendo así algunos aspectos de aquellos discursos existentes en salud que enfatizan la responsabilidad de los individuos en el control del riesgo. De esta manera, en las entrevistas, algunos de los niños más mayores hacen referencia a otro conjunto de hábitos considerados negativos. Llevar a cabo ciertas prácticas como fumar, beber alcohol o consumir drogas que incrementan el riesgo de enfermar y ponen en peligro el cuerpo y la salud. Como expresa una de las niñas, dice, pues esta persona yo creo que es sana, porque es una persona que se cuida, no fuma, no hace el loco por ejemplo, con una moto, no va muy rápido. Y esta persona que es poco sana, ¿por qué está fumando? Fuma, va haciendo el loco, se rompe las piernas, no se cuida y no toma leche. Los peligros son, por tanto, uno de los elementos que participan en la configuración de estas percepciones de los niños sobre lo que puede afectar a su salud, donde se apunta a las posibles amenazas existentes para la vida de las personas y se incide en todo un conjunto de actitudes vistas como imprudentes y de conductas consideradas arriesgadas. Una serie de expectativas socioculturales de lo que se espera que los niños conozcan, piensen y hagan para estar sanos y que varía dependiendo de la edad
el sexo o el contexto social de estos, definen las responsabilidades y las prácticas de los niños hacia el cuerpo y la salud. A través de estas interpretaciones y determinadas prácticas, un conjunto de principios externos llegan a ser internalizados y naturalizados por los niños mediante los hábitos de sus vidas diarias. Así, los discursos en torno a la salud, que llegan a interiorizarse mediante el aprendizaje de un contexto de prácticas, finalmente acontecen rutinas diarias, donde el niño se distancia de la reflexión y no se cuestiona el hecho de por qué se hacen estas tareas o cómo las tiene que llevar a cabo. En las narrativas, los propios niños indican que la información sobre lo que es saludable o no les llega por medio de los consejos y recomendaciones recibidos de sus mayores, así como de las actividades que llevan a cabo diariamente y de aprendizaje de determinadas prácticas que están principalmente bajo la supervisión del mundo adulto. En relación con estos hábitos cotidianos, también se revela que existe una tensión entre los principios exteriores aceptados por los niños de aquello que pueda repercutir en su estado de salud y su puesta en práctica, donde no siempre los conocimientos que ellos tienen sobre qué es o no saludable son aplicados en la vida diaria. Se hace, por tanto, evidentes las contradicciones entre los discursos aprendidos y las prácticas llevadas a cabo, entre lo que saben que tendrían que hacer y lo que realmente acaban haciendo, y donde se refleja la existencia de diferentes grados de libertad de cara a interpretar, negociar o resistirse a estos principios externos. También existe un sentido de responsabilidad por parte de los niños a la hora de mantener su cuerpo sano y un sentimiento de culpabilidad por no estar sano, enfermar o sufrir alguna lesión. Como otros estudios como el de Lisa Mitchell también muestran, las nociones de autocuidado y responsabilidad individualizada ocupan una posición central en la percepción de los niños sobre el papel que tienen que tener en su salud. Así, los mensajes y discursos morales sobre qué tienen que hacer o dejar de hacer en relación a la salud rodean sus vidas, sintiendo a menudo que el hecho de estar o no sanos depende de ellos y haciéndoles pensar que sufrir un accidente o enfermar puede ser una consecuencia de sus actos o de no haber seguido las recomendaciones sobre prácticas saludables proporcionados por la familia, la escuela o los médicos. Aunque sus narrativas expresan que los adultos con quienes conviven tienen que protegerlos y apoyarlos a la hora de cuidar sus cuerpos, no siempre tienen claro que la responsabilidad en salud recaiga en sus mayores y no en ellos mismos, exponiendo muchas veces que tomar responsabilidad de su propia salud es algo importante. Por ejemplo, este niño comenta, porque yo tengo que ser responsable de lo que yo haga, pues yo hago de no tirarme al suelo, no hacerme daño, comer suficientemente bien, ni demasiado ni poco, porque si no demasiado gordo y si no, no tengo vitaminas. De esta manera, los niños sienten que se les pide que sean responsables del cuidado de su cuerpo, que se impliquen en las prácticas para preservar su salud, que tomen acciones de control sobre él y que lleven a cabo prácticas corporales saludables, poniendo especial atención en los estilos de vida. En cuanto a la autosuficiencia del niño en relación con esas actividades y trabajos de autocuidado y mantenimiento, las tareas dependen de su edad, coincidiendo con la mayor autonomía en los hábitos y rutinas de la vida cotidiana que se les pide desde las instituciones como la familia o la escuela a medida que crecen. Pero los niños entrevistados también indican que los adultos les ayudan y apoyan en el cuidado de su cuerpo y de su salud, vigilando sus hábitos y sus actividades diarias, atendiéndolos cuando lo necesitan, curándolos cuando no se encuentran bien o se hacen daño, o dándoles consejo y recomendaciones. Así, una de las niñas entrevistadas señala, pues en principio la responsabilidad es nuestra y después pues la gente nos ayuda. Por ejemplo, mis padres dicen que esto no porque, o sea, no mucho. Por ejemplo, el chocolate creo que no es malo un poquito, pero si comes mucho sí. Y además lo tienes que comer con alguna cosa. Por ejemplo, yo cuando meriendo como galletas y chocolate. Y esto mi madre sí que me dejaba. Pero chocolate, una tableta de chocolate me la como en un día y esto no es bueno para mí. Porque con tanto chocolate, dice mi madre, que puedes tener muchos granitos. Son en sus narrativas sobre enfermedades y lesiones cuando los menores inciden más en la importancia de la vigilancia, el acompañamiento y el cuidado por parte de los adultos. Consideran que los niños tienen un papel importante en los procesos de prevención,
pero no a la hora de tomar acciones o decisiones para resolver situaciones de enfermedad cuando ésta ya se está sufriendo y donde la responsabilidad de vigilar, controlar y curar su cuerpo enfermo no recae en sus manos, sino en la de los adultos. Es también en estos relatos donde los menores entrevistados muestran una mayor percepción de su cuerpo y reflexionan en torno a las alteraciones producidas en él. Es, por tanto, cuando el niño experimenta sufrimiento o enferma que la experiencia de su cuerpo está más presente, donde al mismo tiempo que el cuerpo conocido es alterado, estas vivencias perturbadoras rompen también con su cada día cotidiano. De este modo, los niños reconocen su sufrimiento y lo articulan a través de sus narrativas, reflexionando sobre sus situaciones presentes y pasadas y estructurando sus experiencias vividas alrededor de significados culturales sobre la salud, la enfermedad o el riesgo. En sus relatos se observa cómo ellos esbozan las relaciones entre sus cuerpos, sus contextos y sus vivencias durante esos episodios, haciendo referencia principalmente al malestar causado por enfermedades, por heridas provocadas por accidentes o por intervenciones quirúrgicas. En sus relatos sobre malestares, las enfermedades son percibidas por los niños como principal causa de sus sufrimientos. En estos relatos hablan de sus síntomas y sus repercusiones y exponen las sensaciones y sentimientos asociados al malestar vivido, tratando de reflejar lo que iban experimentando durante todo el periodo en que estuvieron enfermos. En esta cita uno de los niños comenta, por ejemplo, por los dolores de barriga, por ¿cómo se llama? Por aquello que tenías que comer golosina o azúcar. Sí, cetona. Y cuando tengo dolor de barriga, acostumbro a las vomitadas. A darme un foie, se coge la barriga. No sé, a darme una cosa, una sensación no muy buena. Y en aquel momento que lo haces, pues, por ejemplo, he tenido un dolor de barriga hace poquito. El miércoles creo, o no sé qué día. No te lo puedo decir exactamente, pero me hacía daño la barriga. No tenía fiebre, se me pasó. Quizá había dormía poco. Incluso así una sensación de me encuentro mal, pero creo que no tenía fiebre. ¿Qué tengo que hacer? Aquello que no sabes qué decir ni hacer, si marchar a casa o quedarte. A la vez que no son solo los síntomas los que los incomodan, sino que se quejan del sufrimiento causado por los tratamientos y pruebas, a pesar de que estos lleguen a ser beneficiosos para curar la enfermedad o ayudar a diagnosticarla. De esta manera, mencionan los itinerarios terapéuticos por los cuales pasan, así como describen los tratamientos y recursos utilizados para curarlos. Como expresa una de las niñas, dice, yo tengo alergia y entonces la primera vez, bueno, o la última mejor, porque me tienen que poner 1 o 2 inyecciones, y entonces con la última me mareé un poco. Y entonces me tuve que esperar en el hospital. Cuando tengo la alergia me encuentro muy mal, porque me salen unos granos en las piernas. Cuando me salen aquellos granos me queman mucho las piernas y me pica mucho. Una vez estaba en el cole y llamaron a mi madre. La llamaron muy rápido porque me tengo que tomar un jarabe y después ir al médico a que me pongan las inyecciones. Yo cuando voy por el camino siempre le digo a mi madre, me pincharán, y entonces me coge aquí una cosa en la barriga y no me encuentro, no me siento bien. Pero en estos episodios de disrupción por enfermedad, los niños sienten que no es solo su cuerpo el que experimenta cambios, sino también su vida diaria, puesto que estas situaciones los incapacita para poder realizar sus actividades cotidianas, al mismo tiempo que los puede privar de las relaciones activas con los otros y aislarlos del resto de las personas, como cuando tienen que estar tumbados en cama, no pueden salir de casa o tienen que dejar de ir al colegio. Otra causa de malestar que a menudo apuntan son las provocadas por los accidentes, donde narran de manera secuencial y como en una especie de trama cómo tuvo lugar el accidente, la parte del cuerpo que fue afectada, el tipo de lesiones que provocaron y su gravedad, a la vez que describen con detalle las sensaciones que rodeaban la situación de sufrimiento que estaban viviendo. Por ejemplo, esta niña explica, pues que me había roto un dedo con la puerta de la cocina. Este señala el dedo índice de su mano derecha y que mi madre daba vueltas por casa y no sabía qué hacer. Y me llevaron al médico. Bueno, al hospital. Y me curaron. Y me cosieron. Me pincharon con una aguja. Me apretaron así para que saliera, para poder mirar lo que tenía dentro. Yo cerré los ojos y ya está. Me hacía mucho daño, bueno, pero no lloré mucho porque yo estaba muy dormida y no sabía qué hacer.
y mi madre dijo que como mi cama es muy dura, pues el dedo no podía estar bien y me dejaron dormir en su cama. Después, cuando ya tenía negro el dedo, fuimos al médico y me pusieron como una venda y encima una tirita para que estuviera bien. Y después fuimos a casa y otro día volvimos otra vez para que me lo pusieran más bien todavía, más apretado. Así, las narrativas ilustran cómo la perturbación puede perdurar más allá del momento del accidente y que los niños continúan experimentando sufrimiento durante el proceso de curación, el periodo de convalescencia y la rehabilitación. Incluso se extiende con posterioridad a la curación y recuperación de las lesiones cuando el trastorno implica cambios permanentes en su cuerpo o en su vida cotidiana. Pero los momentos de sufrimiento no solo están asociados a las enfermedades o dolor físico, sino que también hacen referencia a otros estados o sentimientos como la soledad, la tristeza, el miedo, el cansancio o la ira, así como alguna adversidad o acontecimiento que haya tenido un impacto negativo en sus vidas. Los niños mencionan de esta manera ciertos momentos o situaciones que les causaron aflicción o sufrimiento emocional. A veces este malestar fue debido a la pérdida de un ser querido o por el hecho de ver sufrir a alguien cercano, otras por experimentar incomodidad en ciertos contextos o circunstancias, o por pelearse con algún amigo o con algún miembro de su familia. Bueno, para finalizar, subrayar algunos aspectos ya apuntados a modo de conclusión. Una participación activa y un papel significativo de los niños en la investigación son importantes cuando investigamos sus experiencias de salud. El uso de narrativas y categorías desde los propios niños nos permite profundizar nuestro conocimiento en sus experiencias cotidianas, enfocando el análisis en la perspectiva de los niños y reconociéndolos como narradores de sus propias experiencias. Por tanto, debemos tener en cuenta un enfoque de las experiencias de salud derivada de la propia perspectiva de los niños y considerarlos no solo como descubridores de los significados que vienen de su realidad, sino también como creadores de estos significados a través de sus propias interpretaciones. Se puede señalar que, dentro de los relatos analizados, al tratar de examinar los vínculos entre su experiencia vivida y las objetivaciones procedentes de los discursos, se han encontrado reflejados algunos elementos que conforman todo un conjunto de discursos existentes en nuestra sociedad en torno a la salud y que llegan a los niños mediante sus diversas instituciones. De esta manera, se observa que hay una serie de expectativas socioculturales de lo que se espera que los niños conozcan, piensen y hagan para estar sanos, y que definen las responsabilidades y las prácticas de los niños relacionadas con el cuerpo y la salud en la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo es importante remarcar que sus narrativas muestran también cómo los contenidos de los discursos existentes alrededor del cuerpo y la salud son subjetivados y por lo tanto no solo son reproducidos sino también reconstruidos. Revelan de esta manera cómo estos participan activamente en la construcción de su realidad y cómo, a través de sus propias comprensiones e interpretaciones, gestionan los significados en relación al cuerpo y la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Tenemos una pregunta de Lucía del Moral Espín y voy a pasarle el micrófono a Lucía. Perfecto. Vamos a ver si puedes hablar, Lucía. El micrófono está abierto. Lucía. Bueno, es posible que no tenga micrófono, entonces voy a leer la pregunta que ella ha formulado, ¿ok? Un momento, déjame ver aquí. Ok, aquí está la pregunta. Gracias por esta interesantísima presentación. Quisiera saber en qué medida se han detectado o no discursos que reflejan o que por el contrario quiebran con roles tradicionales de género, tanto al hablar del autocuidado como del cuidado que reciben por parte de adultos. Vale. Ellos reflejan mucho las representaciones sociales existentes en su realidad cotidiana. Entonces, sí que es verdad que cuando se analizaron los datos,
Y se constató en las narrativas algunas pequeñas diferencias entre los niños y las niñas entrevistadas, como por ejemplo que en el caso de las niñas, si se tiene un recuerdo más claro de los consejos y recomendaciones sobre salud por parte de los adultos, así como entre los niños se insiste más en aquellas prácticas relacionadas con la higiene del cuerpo a la hora de diferenciar lo que les mantiene sanos o lo que es perjudicial para su salud. Pero son sobre todo las diferencias en función de edad y no de sexo las que más marcan la diferencia entre los diversos discursos. No sé si contesto con esto la pregunta que me hacía Lucía. Lucía, ¿está bien la respuesta? ¿Tienes preguntas adicionales? En realidad, Lucía, podrías también escribir ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Alguien más tiene preguntas? Mientras esperamos más preguntas, una pregunta mía. ¿Cómo analizaste las listas de palabras? Sí, lo analicé a través de un programa informático que se llama Anthropath. Perfecto. Que es un programa muy antiguo. Es porque en sí lo que hace es que como se trata de una técnica cuantitativa, donde a partir de datos cualitativos se hace una contabilización de frecuencia de manera cuantitativa. Se hace, por tanto, el programa consigue hacer unos listados de frecuencia y orden de importancia según el orden de citación de los diferentes ítems por los niños. Entonces, el programa que utilicé es un programa que se llama Anthropath. Creo que es un programa del año 82 que funciona por MS2 todavía. Es decir, que es un programa muy antiguo, no hay mucha... Pero a mí me fue muy útil porque después también hace análisis de consenso cultural y he encontrado que pocos programas que existen en el mercado hacen este tipo de análisis. Sí, conozco a Anthropath y efectivamente es antiguo, pero es usado mucho en antropología. Gracias. Y Lucía nos dice que ella es profesora de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? Ricardo, ¿me escuchas? Y la doctora Araceli, ¿me escuchas? Sí, me gustó mucho la presentación y verdad que excelente, sobre todo el tema del manejo del Atlas T. Imagino que la profesora utilizó mucho las redes semánticas o tal vez utilizó más la técnica de pronto de semiótica, de lectura de las fotografías, de las imágenes, ¿cierto? Quería preguntarle un poco sobre ese manejo de Atlas T, cómo lo pudo capitalizar para la investigación en términos del manejo de la imagen. Sí, la verdad es que trabajé mucho con el tema de redes semánticas. Yo introduje toda la información, tanto la información de las narrativas como la información de los dibujos dentro del Atlas T y los vinculé. Estaban vinculados porque, como he comentado durante la presentación, lo que hice es que yo no hice ninguna interpretación de los dibujos, porque la idea es que como era una interpretación desde parte de los niños, fueron ellos mismos los que interpretaron sus propios dibujos. Y esta interpretación que ellos hacían de sus propios dibujos estaban incorporadas dentro de las entrevistas. Por tanto, cuando yo hice las transcripciones de las entrevistas, dejé espacio donde iba colocando todo aquello que los niños iban nombrando respecto al dibujo. Y esto lo acabé formando links dentro del programa Atlas TI. Excelente. Sí, no, y sobre todo que muy interesante porque el manejo con niños es bastante complejo. Yo en investigación he visto que es un público complicado a veces de mantener cautivo, ¿no? Digamos, para poder hacer análisis, investigar, que puedan hablar. Creo que la técnica que es utilizado, pues, logró el objetivo, ¿no? O sea, era que pudieran conversar en espacios muy tranquilos donde ellos pudieran estar, ¿no? Me imagino que fue así. Exacto. La verdad es que necesitó un proceso de aproximación muy largo. Es decir, aunque las entrevistas duró todo el curso, durante todo ese curso, yo no solamente iba a la escuela a hacer entrevistas, sino que estaba todo el día en la escuela. Jugaba con ellos, ayudaba a los monitores de comedor a darles la comida. Ellos me veían allá. Eso tuvo puntos positivos y puntos negativos. Es decir, el hecho de estar dentro de la escuela siempre... el punto positivo es que ellos confiaban en mí, venían conmigo a las aulas,
hablaban con toda tranquilidad conmigo, pero el punto negativo es que muchas veces te confundían con el staff dentro de la escuela, con los profesores. Entonces, cuando tú querías que ellos hicieran un dibujo, iban a dibujar y ellos me decían, es que yo no dibujo muy bien, o yo no sé si te voy a responder bien. Yo les tenía que explicar que yo no los estaba evaluando porque yo no era miembro de la escuela. Y eso sí que fue un poco a veces difícil, ¿no? de separar, ¿no? Muy bien. Gracias, profesora. Muy bien. Gracias, Alfredo. ¿Alguna pregunta adicional de parte de ustedes? ¿Del resto de ustedes? Bueno, otra más de parte mía. Los resultados de la investigación, ¿qué se hizo con ellos? ¿Solamente se publicaron en revistas académicas o hubo algún tipo de retroalimentación o de aplicación concreta, práctica? Vamos a ver, la tesis está en PDF colgada en la página web de la Universidad Rovira y Virgili. Se puede acceder y se puede bajar gratuitamente y se puede tener sin ningún problema. El único problema es que está en catalán. Yo creo que no es difícil de entender, es decir, que para una persona que habla castellano, en catalán es fácil, sobre todo el leído. Entonces, allá está toda la información. Además, he hecho algún tipo de artículo, por ejemplo, uno dentro de un libro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en un libro que se llama Cuerpo y Agencia en la Arena Social, y bueno, varias cosas así, varios artículos pequeños. Pero no he hecho una publicación de todo el libro, sino en artículos, en monográficos, pero no en un libro entero. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más de parte del resto de ustedes? Pareciera que hoy día no hay preguntas. Quisieras tal vez decir algo más que no hayas podido cubrir durante tu presentación. Tenemos algunos minutos adicionales. Bueno, solamente comentar que para aquellas personas que quieran comentar alguna cosa respecto al tema, que encantadísima. En la pantalla podéis ver mi email. Me podéis escribir cuando queráis y yo encantada de contactar con personas que tengan interés también en la investigación en torno a la infancia y en torno al tema de salud. Nada, yo solamente comentar de manera así anecdótica también, ¿no? Que es lo que comentaba a veces de las diferencias entre entrevistar a un niño o entrevistar a un adulto, ¿no? Por ejemplo, muchas de las técnicas clásicas que describen los libros de análisis cualitativo sobre el tema de las entrevistas no funcionan. Por ejemplo, el tema del silencio. Hablan de que si tú estás en silencio, la persona adulta no puede estar en silencio y siempre acaba hablando. Pero un niño puede estar 20 minutos sin hablar y eso no le crea ningún tipo de incomodidad. Entonces, sí que es verdad que muchas de las técnicas, cuando tú accedes a los niños, es diferente, ¿no? También comentar que otro problema es el tema de las condiciones éticas. El niño no te puede dar su aceptación a ser entrevistado, pero es de los pocos casos en que la persona que da la aceptación y la persona que firma el consentimiento es diferente. En una persona, la persona te firma el consentimiento y a la vez te da el visto bueno para ser entrevistado. En cambio, el niño esa libertad no la tiene. Yo intenté respetar todas las personas, todos los niños que participaron en la investigación, participaron sin ningún tipo de obligación. También es verdad que tampoco se cuestionaron que eso no lo pudieron hacer, justamente por lo que decía antes, que está dentro de la escuela. Perfecto, gracias. Sofía Retamal nos escribe diciendo felicitaciones por el trabajo y la presentación muy ad hoc a los niños. Ella es de la Universidad Católica de Chile, de Santiago, supongo yo de Santiago. Gracias, Sofía, por tus palabras. Bueno, entonces yo creo que estamos llegando al final de la ponencia del día de hoy. No hay más preguntas. Yo quisiera que tú finalizaras con algunas palabras finales
y luego yo voy a decir algunas palabras respecto a la sesión siguiente. Perfecto. Nada, yo creo que más o menos he explicado cosas. Simplemente pues agradecer vuestra presencia en esta sesión. Lo que decía antes, encantada de poder escribirme con cualquiera de vosotros que tenga intereses comunes y nada, compartir conocimiento, compartir información. Yo encantadísima. Muchísimas gracias a Ricardo y a la organización por darme esta posibilidad de poder presentar el trabajo. Muchas gracias. Ricardo, disculpa, ¿podría ser posible que el link donde está puesto el documento pueda ser socializado a los asistentes? Sí, ustedes recibirán en un par de horas más un mensaje que tendrá el enlace al lugar desde donde pueden bajar la presentación y además pueden ver el video. Araceli, ¿está bien compartir esta presentación, verdad? Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Perfecto, entonces recibirán un mensaje con el enlace a ese lugar, que es básicamente el mismo lugar donde ustedes fueron para inscribirse, la página web de investigacioncualitativa.cl. Además, quisiera decirles que, por favor, sigan asistiendo a estas ponencias, compartan con sus colegas el video de la ponencia de hoy, de tal forma de que este programa sea socializado lo más posible. El día 22 de agosto tenemos, a la misma hora, tenemos como ponente a la profesora Constanza Cobo Frey. Ella es profesora titular de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de San Buenaventura en Cali, Colombia. La profesora Constanza Cobo presentará modelo de análisis de las intervenciones del habitante en el entorno inmediato de conjuntos de vivienda social en Cali, Colombia. Un tema muy, muy interesante y nos lleva al ámbito del espacio, ¿no? Que complementa las otras ponencias que hemos tenido hasta ahora y que vamos a seguir teniendo hasta fines de diciembre de este año. Y al año siguiente estamos ya trabajando en el calendario. Vamos a publicar en investigacioncualitativa.cl las bases para que ustedes postulen sus propias ponencias y vamos a escogerlas a fines de año y esperamos empezar posiblemente en marzo del próximo año, después de las vacaciones de verano en América del Sur. Gracias, Silvia. Ella nos escribe diciendo muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Bueno, muchas gracias nuevamente, Araceli. Muchas gracias a todos ustedes por participar y esperamos seguir contando con su presencia. Su presencia es fundamental para que este programa siga siendo exitoso. Ahora me despido. Muchas gracias a todos ustedes. Chao, chao. Hasta luego, chao, gracias. Chao, chao.